un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista, Otro Nivel. Antes de recordarles que esto es por todos los medios, periodismo independiente con la nueva opinión pública. Y esto es por todos los medios, mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Muy bien, nota positiva, cada vez más y más visitas todos los días. Pero es que también estamos para ustedes disponibles. ¿Cómo crece la legión de amigos audio participantes en el mundo entero? RCR 750 también a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Nuestro gran, ilustre amigo Miguel Fontán está con nosotros. Miguel, un gran abrazo. Analista político, ¿cómo te va? Hola, amigo. Hola, Erika. Buenos días. Hola, gracias Miguel. Nuevamente por la invitación y por este espacio para compartir con ustedes. Miguel, ayer promovíamos con un tuit este encuentro contigo porque nos cuesta mucho entender, para ver si tú nos das luces, de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero y acá en Venezuela, que evidentemente tienen un retruque aquí. Y hablábamos de la agenda globalista, cómo le impone a Venezuela algo de respiro económico y negocios con la unidad electoral. Esto lo pauta el nuevo poder, el nuevo orden mundial. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre esto? Bueno, eso siempre es un tema complicado porque desde la academia y desde algunos sectores de la sociedad, eso suena a teorías de la conspiración. Entonces, cuando no logramos obtener un consenso para analizar un evento, pues siempre hay mucho ruido y distorsión. Lo cierto es que hay una nueva tendencia, incluso desde la parte económica que llaman el gran reseteo, y eso está imponiendo una dinámica distinta al mundo, ¿no? Yo ayer cuando lo comentabas en el Twitter y lo conversábamos, para Venezuela lo que está planteado es un régimen que te dé cierto respiro económico, que tú sientas que tienes alguna libertad, que sientas que tienes que alguna posibilidad de desarrollar tu vida en libertad, pero es totalmente falso porque el control viene a través de la tecnología y el control es mucho más totalitario, ¿no? Lo vemos en China, lo vemos en otras partes del mundo donde más o menos esto ya está en orden. Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprender que hay dos agendas en pugna, o varias, pero en principio dos grandes agendas en pugna en Occidente, una que trata de restaurar los valores democráticos como nosotros los conocíamos, y otra que trata de imponer un orden sin fronteras, un libre mercado, un mercado para lo que sea. En este caso, el régimen de Maduro, ¿cómo se inserta dentro de eso que tú describes? Bueno, ¿te acuerdas? La última vez estuvimos conversando un poco sobre eso. Yo en estos días hice un comentario sobre eso también. Yo creo que el régimen de Maduro no entra dentro de ese juego. Precisamente esa es la pugna que puede estar sucediendo ahorita. El régimen de Maduro es un régimen que aplica el control y el poder político con base a la destrucción material, a la destrucción total del individuo. Este orden es distinto. Él aplica el control total a través de la tecnología, del uso de la tecnología, y no a través de la destrucción absoluta. Entonces, yo creo que el régimen tiene un gran problema ahorita, pero no porque tenga una oposición que se está reuniendo en otro país y está haciendo una agenda para forzarlo a la salida y para alcanzar la libertad, sino porque la agenda que tiene, el tutelaje de la isla caribeña que tiene, no sabe jugar este juego. Es absolutamente inoperante para este juego porque durante más de 50 años lo único que se han dedicado es a destruir, claro, y a dominar con base a la destrucción. Pero esto entonces va a continuar, porque si hablamos que en los próximos tiempos inmediatos o mediatos
viene un respiro económico, que lo hablábamos ayer con el economista Leonardo Buniac, que evidentemente todo está centrado en una economía de un narcoestado, por ende ficticia desde el punto de vista de lo que se ve en la calle. Y por otra parte se habla de que lo que nos viene son negocios en cuanto a lo que significa la unidad electoral. ¿Cómo ves tú el panorama de aquí a diciembre? Vamos a empezar a desmenuzar un poco lo que nos vamos a encontrar según tu percepción y tu análisis, pues, ¿no? Bueno, hacer escenario es un poco complicado por el tema de las fuerzas que están en pugna, ¿no? Okay. Por lo menos a decir, en diciembre va a pasar esto, en febrero va a pasar esto, lo que podemos dar es como grandes pinceladas, ¿no? Sobre todo porque estamos en un acontecimiento político en el que el propio acontecimiento político, vamos a decirlo así, genera su verdad. Entonces, si nosotros lo tratamos de analizar desde una perspectiva previa, seguramente no vamos a ver la verdad porque vamos a tratar de estar encasillando los eventos. Pero lo que sí te puedo decir que para mí hay un intento del régimen por jugar este juego de dar bienestar, ¿okay? Es un intento que probablemente lo vamos a poder ver en los próximos meses. El asunto es que tal y como está configurado la forma de pensar del régimen en la política y en el mundo, les va a costar un poco, porque dar bienestar económico significa que tú cedes una parte de la posibilidad de ejercer poder, porque se lo tienes que generar, vamos a decirlo así, a tu socio económico, y ese es poder que tú cedes en lo económico lo tienes que recuperar en lo político. Y ellos, como te dije antes, solo saben jugar al poder político, destruyendo el poder económico e incapacitando al individuo para poder desarrollarse medianamente en un espacio ficticio, aunque sea de libertad. Entonces, ese es lo que yo veo. Vamos a ver a un régimen que trata de abrirse, que trata de jugar una especie de amplitud de economía, de privatización, pero que le va a ser muy complicado porque su cosmovisión está orientada a la destrucción y no sabe jugar este juego que están aplicando ya en otras partes del mundo, en el que tú, fíjate, yo no sé si ustedes recuerdan un video que se filtró hace tiempo, no me acuerdo el ministro en aquel momento, pero estaban en un intercambio con China y el ministro dice, bueno, nosotros aquí le imponemos controles y hacemos que el empresario haga lo que decimos, y el funcionario chino decía, no, en China hacemos todo lo contrario. Entonces eso fue un gran contraste y ese video que no sé si anda por ahí por las redes, pero sería bueno buscarlo, denota lo que es la cosmovisión de cada modelo. Este es un modelo centrado en el poder, en la dominación y en la destrucción, y el otro es un modelo centrado en el control absoluto, porque lo hacen a través de la tecnología, pero te brinda un espacio en el que tú crees que tienes la posibilidad de hacer tu vida digna de ser vivida. Claro, y en cuanto a lo electoral, Miguel, ¿qué vislumbras tú? Porque hay unas élites políticas que ya están un poco descubiertas, pues, ¿no? Ante la opinión pública. Yo recuerdo que hace unos 3 años coloqué un tuit de una muy buena fuente que me pasan cuando había un desayuno entre Julio Borges y Luis Ortega Díaz, y me cayó un gentío encima, que cómo era posible que yo estuviera diciendo eso, que qué locura, y fue auténtico y fue verdad, pues, ¿no? Entonces, en Bogotá se gestan en estos momentos otras actividades parecidas de esa naturaleza, y bueno, ya la gente no pone el grito en el cielo tanto, sino que, bueno, ¿qué puedes esperar de esta gente? Donde viene ya el sendero electoral. ¿Tú ibas a decir algo? No, iba a comentar que precisamente era la denuncia que hacía ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Chavista, diciendo que en Bogotá estaban reuniéndose los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, Carlos Vecchio y Julio Borges. Sí. Sí, bueno, el tema electoral yo no o sea, esto no es nuevo. Si nosotros logramos sacar el ruido que produce cada etapa de la que hemos vivido, siempre vamos a encontrar lo mismo. Siempre vamos a encontrar
ciclos de presión. En este caso, la presión no viene interna, la presión viene externa, un tema electoral que la baja y la diluye, un esfuerzo por crear una sensación de normalidad dentro de toda esta anormalidad que vivimos. Entonces, esto es ese ciclo otra vez. Pero este ciclo es curioso porque, fíjate, Erika mencionaba al presidente de la Asamblea Nacional Chavista diciendo o denunciando tutelaje extranjero, cuando aquí hay tutelaje extranjero. Los dos grupos están tutelados por, vamos a decirlo así, gobiernos extranjeros. Entonces, en el medio el que queda es el venezolano, no solamente vacío de representación política, porque ya sabemos, como tú lo dijiste bien, Mingo, lo bueno de esto es que ya descubrimos que todos estos eran unos malandros, y aquí no hay posibilidad alguna de confiar en la representación política frente a un malandro. O sea, tú no llevas el carro a un mecánico que te cambia las piezas, ya descubriste que te cambió las piezas y no vuelves allí más nunca. Bueno, nosotros tenemos que ver a estos actores políticos de la misma forma, con la diferencia que parece cada día más que no hay una alternativa que rompa con esa forma de hacer política, sino que la alternativa se queda solamente en un espacio de diferenciación retórica, pero que al final de cuentas, vamos a decirlo así, a la hora de la chiquita, bueno, tú terminas apoyando a esta marea delincuencial de lado y lado. Entonces, claro, ¿qué tenemos ahorita? Un gran vacío político. ¿Qué viene ahorita? Un acto electoral, pero un acto electoral para legitimar. Ya las elecciones en Venezuela no son una consecuencia de la expresión de la sociedad, sino simplemente una organización para legitimar a los actores que entre la cúpula, a mí no me gusta llamarlo élite porque daría la sensación de que existe algo recuperable ahí, dentro de la cúpula, imponga. Y eso es lo malo, y eso es esta orfandad política y este vacío político es lo que estamos viviendo ahorita los ciudadanos. Por supuesto, es una buena oportunidad para entender que nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida y de nuestra propia vida política, y jamás volver a entregar la política y el espacio de lo político a la representación, porque la política no solamente se circunscribe a los partidos políticos. Ustedes todas las mañanas están haciendo política, cada vez que invitan a alguien están haciendo política, y el representante lo que debería hacer es la expresión de esa política que cada ciudadano tiene en mente y que debe ejecutar administrativamente. Y ahí es donde entra la representación política, no al revés. Claro, y no sé si esto lo podemos dejar para la próxima parte porque ya estamos sobre la hora de ir a identificar. Estamos conversando con Miguel Fontán y creo interpretar que mucha gente pudiera estar preguntándose ¿hasta cuándo todo esto es sostenible? Pues, ¿no? Esos cogollos, para no decirles ni élite, como tú mencionabas, esos cogollos, tanto del régimen como de las otras oposiciones, pueden subsistir sin participación, porque si la gente se ha dado cuenta que todos son una basura, bueno, yo no voy a participar en entonces votarán 3 millones de algunos que llevan arriados para que puedan hacer el acto electoral para hacer la pantomima de que hubo un acto electoral, pero es mentira, pues no, nunca va a haber ningún acto electoral genuino, porque sin Consejo Nacional Electoral, sin condiciones no puede haber elección, y ya eso la gente lo ha digerido. Y además sabe frente a quién. El rey está desnudo. Los reyes están completamente desnudos ante la opinión pública. Entonces, pero van a seguir en esto. ¿Hasta cuándo es sostenible esa situación? En la próxima parte con Miguel Fontán. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Mucho gusto me da hablar todos los días de la pastelería del Corso. Y saben que ya prácticamente dentro de un mes es Semana Santa. Pero en la pastelería del Corso ya usted puede encargar la pastiera. Déjenme contarles rapidito que la pastiera es un pastel de la cocina napolitana típico de Semana Santa, porque lo elaboran con ricota y con trigo cocido. Es más, le voy a decir los ingredientes, no conozco la proporción porque no sé cómo se hace, pero eso lleva lo que se llama masa quebrada, ricota, huevos,
trigo cocido, azúcar, frutas confitadas y leche. Eso es una delicia. Y usted hoy ya lo puede encargar a la Pastelería del Corso. Llame al 941-1971 de la Pastelería del Corso, que es tradición y excelencia en pastelería italiana. ¿Cuál prefieres tú? ¿Miel o aceite de oliva? ¿Cuál prefieres? ¿Miel o aceite de oliva? Estoy hablando del champú de Arnamar. Fíjate, el de aceite de oliva, por encima de todo, es hidratación. Ustedes conocen las propiedades del aceite de oliva: brillo y suavidad. Miel, bueno, ¿cuáles son las propiedades de la miel? Vas a obtener volumen, nutrición para tu cabello. ¿Cuál prefieres? Ajá, ahí los tienes. De Arnamar, eres una chica Arnamar, simplemente tienes que seguirlos en su Instagram, que es Arnamar Venezuela. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Debemos protegernos, amigos, en nuestro lugar de trabajo. Yo estoy hablando de Produzca. Y, por ejemplo, hoy les voy a hablar de la protección óptica. ¿Por qué es tan importante la protección óptica? Bueno, contra impactos, pero también contra rayos ultravioleta, contra salpicaduras químicas. Entonces usted tiene, vean ustedes, estos modelos. ¿Qué le parece? Aquí yo estoy protegido completamente. Este es un lente maravilloso, es extraordinario cada uno de estos lentes contra impactos, ¿verdad? No es que esté presentando distintos modelos, es que cada uno va en función de su lugar de trabajo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hablen con la gente de Produzca, que es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Muy bien, y ahora nos corresponde hablar de Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Bueno, ahora que viene Semana Santa, usted va a lucir un traje de baño Yuyu porque él se lo va a obsequiar o usted se lo regala a sí misma. Es más, le voy a decir algo, que Yuyu ha tenido muchos clientes y muchas clientes de fuera de Venezuela. Porque ven nuestro programa, vamos a suponer, están en Miami, están en Nueva York, están en España, están venezolanos y quieren obsequiarle algo a la nieta que está aquí, a la sobrina que está aquí, a la hijada que está aquí. Se pone de acuerdo con Georgiana Reyes y le van a obsequiar un tremendo traje de baño Yuyu, que puede ser mandado a hacer, hecho a la medida, o usted lo selecciona, lo escoge en el catálogo de Georgiana Reyes. Todo eso lo va a hacer a través del Instagram, que es @YuYuShowroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Con Miguel Fontán. Miguel, Erika me estaba diciendo, bueno, pero es que mientras existan las cajas CLAP, Mingo, la gente va a ir a votar, pues, ¿no? Y sobre todo lo comentaba Miguel, porque este sábado vimos cómo el régimen organizó un evento en la Plaza Diego Ibarra, un concierto solicitando la liberación de Alex Saab, que ha sido una campaña a la que le han metido mucha fuerza en los últimos días. De hecho, si pasas por la autopista, ves en donde estaba Bicentenario, que ahora creo que es Salva Food, hay una gran pantalla en donde lo único que se ve es están solicitando la liberación de Alex Saab. Ese sábado el comentario era, bueno, había gente con la franela nueva que le debe haber dado el régimen, los llevaron en los autobuses de Yutón que maneja el régimen, y después al final les entregaron unas cajas CLAP que a lo mejor con algo de proteína y una que otra legumbre. Mientras eso exista y mientras haya gente que hace esa fila para buscar eso, pues este régimen va a tener electores, así las elecciones no sean legítimas.
Sí, bueno, siempre va a haber un grupo. A ver, vamos a empezar desde aquí. Las cajas CLAP no solamente son harina, una caja de arroz y azúcar. Las cajas CLAP también son las posibilidades para los empresarios de hacer negocios. Es decir, las cajas CLAP, nosotros tenemos un abanico de cajas CLAP. El asunto es que las cajas CLAP más jugosas no se llaman cajas CLAP, sino diálogo y entendimiento con empresarios, y las otras más austeras y pequeñas las llamamos cajas CLAP. Ese es el gran problema que ha tenido Venezuela siempre, porque siempre han existido esos incentivos para que la posibilidad de que el ciudadano pueda desarrollarse esté pegada al Estado. Y por eso es que el venezolano por eso es lo que vimos del Plan País. El Plan País simplemente es la construcción de un gran Estado benefactor que le dé al ciudadano su posibilidad de material y su libertad, entre comillas, para desarrollar su vida digna de ser vivida. Ese es el gran problema que tenemos. Nosotros tenemos cajas CLAP por todos lados. Entonces, ciertamente siempre va a haber una motivación para unirse a la fiesta electoral, que es lo mismo que tenemos ahorita. O sea, esta reunión en Colombia seguramente nos va a traer, y quizás hay que estar pendiente de eso, el mantra de ahora sí, si vamos todos unidos, todos los países se van a poner de acuerdo para buscar una salida electoral. Eso lo vamos a tener en los próximos días, tratando de hacer de esas elecciones, cuando se vayan a dar, o de tener en esas elecciones la legitimidad de una sociedad volcada a una farsa electoral. Y eso es el problema que tenemos. Mingo había dejado también en la otra parte hasta cuándo puede mantenerse una posición así. Bueno, esa oposición se mantiene porque estamos en un vacío, y como los vacíos no quedan en la política, no quedan nunca totalmente vacíos, sino que a veces son llenados de manera insuficiente por algunas mediocridades. Nosotros vamos a tener eso hasta que el ciudadano empiece a hacer un rechazo activo, empiece a darse cuenta que la política le pertenece a él, y la política la hace él todos los días cuando habla de los asuntos públicos con el otro, y empiece a rechazar esos actores que en uno de tus programas anteriores, Eric del Búfalo, categorizó como oposición de holograma. Sí. Si nosotros queremos una oposición real, bueno, tenemos que ser más activos. Activos en la política no es que vayamos a ir de puerta en puerta y de casa en casa. Activos en la política significa comprender el momento político y no dejarse embaucar por cualquier hablador o estafador. ¿Tú vislumbras algún enfrentamiento serio entre chavistas y maduristas? Porque cada vez vemos que aparecen exministros mequetrefes, como el que mencionaba esta mañana con las muchachas en el Está Circulando, como Rodrigo Cabeza, que ahora quiere dar a entender que él no quebró un plato cuando él fue ministro de Chávez, y siendo ministro de Chávez no levantó la voz ni dijo absolutamente nada cuando estaba, por ejemplo, el presidente de PDVSA era Araque. No, el zar de PDVSA, Rafael Ramírez, y cuando todos los desbarajustes que se hicieron cuando Chávez, ellos todos son cómplices y culpables y son la misma basura, que los mismos están metidos todos en el mismo saco, pues ahora quieren deslindarse. Pero Andrés Rojas también te pregunta que qué opinas sobre el tuit de Jorge Roy, que cita a continuación: a quienes no les gustan las elecciones hoy deben estar de júbilo con las nuevas sanciones de la Unión Europea, que ciertamente complican la vía electoral y la elección de un confiable CNE. A ver, vamos a empezar por esto último, y me voy a lo que planteaba Mingo. El tuit de Jorge Roy es la consecuencia de ese clap que hablábamos antes, ¿ok? ¿Cómo va a complicar una vía electoral que no existe? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Lo que existe era la posibilidad de encasillar un juego electoral mucho más amigable y con menos incertidumbre, y ahora con esas sanciones, que creo que ustedes lo comentaban en su segmento anterior y yo estoy de acuerdo, son las primeras sanciones que más o menos uno ve que iban dirigidos hacia los últimos acontecimientos políticos. Hay una presión, por supuesto, para el régimen de Maduro, por lo que habíamos hablado antes. O sea, el régimen de Maduro implica dentro del modelo político el anacronismo
de la isla caribeña de dominación por destrucción, y hay en juego un modelo político que es dominación con sensación de libertad y de posibilidades materiales. Esas dos agendas están en pugna. Sobre lo de los funcionarios, no es la primera vez que vemos funcionarios criticando al régimen del cual fueron parte, ¿no? Está aquellas declaraciones de Giordani, hay muchos. Ahora, sí. Probablemente nosotros sí tengamos un choque dentro, en la medida que, como lo habíamos conversado ya en otras oportunidades, estos grupos que uno tiene una agenda global y otro tiene una agenda local, entren en pugna y se tengan que definir. Entonces, los que buscan, los que están con la agenda global, los que buscan ese, vamos a llamarlo así, el capitalismo totalitario, van a entrar en pugna con los que promueven la miseria y la destrucción para dominar. Y eventualmente, por supuesto, tú tendrías que ver cómo cada actor se va formando en cada grupo. El asunto es que todavía eso no lo vemos, por lo menos abiertamente. A lo mejor ya está pasando. ¿Por qué? Porque los grupos de agenda global tienen que buscar su representación. Y los grupos de la agenda local, pues ya podríamos decir que tienen su representación, bien sea en Maduro, bien sea en el sucesor que el propio Maduro escoja. Ese racional que vamos a ver en lo sucesivo mucho más acentuado de alcaldes, por ejemplo, de algunos municipios y algunos gobernadores, entre comillas, opositores, que no hay que perder espacios y que hay que regresar al voto y hay que regresar a la vía electoral, que van a ser usados tanto por el chavismo, madurismo, como por las oposiciones para motivar a la gente a que salga a votar. Oye, de verdad, vale, mira, si no hubiésemos elegido a este alcalde, no tendríamos este municipio como lo tenemos, etcétera, etcétera. Hay que defender esta cuestión, y es de oposición. Fíjate, se opone al chavismo y se opone a Maduro. ¿Cómo es posible que hay que votar? Pues hay que salir a la calle masivamente a votar. Ese discurso, esa propaganda vacía, cuando tú hablas de ese rechazo activo del ciudadano, ¿caerá realmente en cuenta que es otro engaño? Bueno, esa es la esperanza que tenemos los que ya caímos en cuenta que desde hace mucho tiempo que es otro engaño. O sea, no hay forma de tener una nueva política, no hay forma de tener una nueva representación política si no tienes un nuevo sujeto político. Y el sujeto político anterior era muy conformista. O sea, de hecho, cuando tú antes, nosotros que estamos quizás criticando esta oposición de mentiras desde hace tiempo, nos hemos encontrado con discusiones en las que al final, si la persona usa medianamente la razón, llega a una conclusión. Bueno, pero es que no tenemos otra cosa, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es el sentir del ciudadano que se hizo famoso en aquella frase de aquel chavista, con respecto creo que al propio régimen, pero esto es lo que hay, era la síntesis de nuestra acción, de nuestro accionar político, es conformista con lo que venga, y así hemos transitado. Bueno, cuando uno hace retrospectiva, Mingo, o sea, imagínate tú haber votado por Manuel Rosales. Sí, caray. O sea, eso es algo que nosotros el día de mañana, si logramos salir de esto, si tenemos una sociedad políticamente madura, muchos de nosotros vamos a tener pesadillas con eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay. Y entonces el ciudadano tiene que darse cuenta que no puede conformarse con lo que hay o con lo que lo quieran imponer, porque cada vez nos ponen peores. O sea, por ejemplo, nos hicieron de Capriles un gran candidato. Entonces, el punto central de esto, el punto central para salir de esta destrucción es que el ciudadano asuma que la política le pertenece y la representación política simplemente es el que va a ejecutar esas acciones dentro de un Estado, pero no el que le va a decir quién es el candidato o cuál es el proyecto que él quiere, o peor aún, cuál es el proyecto que le van a imponer. Claro, y hay una gran pregunta que la dejamos para el próximo programa contigo. ¿Qué pasó con María Corina? ¡Ay! Dios mío, agárrame ese trompo en la uña. Bueno, gracias Miguel Fontán, amigos, todo lo conversado acá con Miguel, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerde que el comunismo te quiebra las rodillas para que tenga que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó
por Todos los Medios con Mingo.